Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde nos proponemos empezar a conversar en relación al acompañamiento terapéutico escolar en el contexto actual. Nosotros somos el grupo En Ronda, hemos sido invitados y estamos muy felices de poder participar de esta mesa para conversar de lo que nosotras hemos denominado como acompañar en burbujas, ¿sí? Todos sabemos lo que ha pasado en estos últimos años y cómo esto ha afectado nuestra vida cotidiana drásticamente, haciendo que ésta se transforme de una manera que incluso no hemos podido controlar ni manejar. La escuela no está exenta de estas transformaciones y la escuela también ha sufrido estas modificaciones de 180 grados, donde no solo tuvieron los niños y niñas que asisten a la escuela un año de escuela no presencial, acostumbrándose a otros modos de vincularse con el contenido académico, sino también han tenido que acostumbrarse a otro modo de vincularse con docentes y pares. Esto ha sido nuestro modo de ver muy difícil, muy tedioso, ha encontrado muchísimas resistencias y por supuesto que dependió en muchísimos casos de la flexibilidad de cada uno de nosotros para acompañarnos y acomodarnos a este contexto, ¿sí? La particularidad del acompañante terapéutico trabajando en la escuela hace que sea indispensable una formación específica en esta área y de repente nos vimos con nuestros libros quemados, ya que todo se volvió tan diferente y a lo que respecta a mí y a nosotras creemos que muy difícil, los acompañantes de repente tuvimos que aprender a sostener nuestros vínculos también vía virtual, intentando encontrarnos eh, a partir de diferentes modos, no solo la frecuencia disminuida, los modos de acompañar, incluso cuando se pudo empezar a hacer encuentros presenciales, hacer acompañamientos escolares que sucedían en la casa. ¿Sí? ATs acompañando a alumnos a asistir por Zoom a una Ujú. clase, trabajar lo vincular en este modo con pares también ha sido todo un desafío y nos toca a los acompañantes terapéuticos volver a inventarnos, reconstruirnos y volver a pensar en alternativas y modos de acompañar el proceso de subjetivación que sucede en la escuela más allá de lo académico. Es por eso que Totalmente. es por eso que intentamos eh, acercar algunas reflexiones y puntos de vista con los que quizás podamos iniciar este modo de reconstrucción. Para continuar un poquito, la escuela siempre ha sido reflejo de la sociedad y en estas condiciones es que la escuela también se ha visto movilizada y con una necesidad de reestructurarse. Pero nosotros siempre que pensamos en las instituciones escolares hacemos hincapié sobre todo en la necesidad de que los niños asistan a la escuela de la manera en que se pueda, en que los aprendizajes que tienen lugar dentro de la escuela no son específicamente académicos. Y a pesar de que con los años dimos esto por sobreentendido, el año pasado esto se empezó a poner en tensión. ¿Por qué? Porque frente a que no se podía hacer la presencialidad en el colegio, todas las actividades que tenían que ver específicamente con lo académico empezaron a mandarse por Zoom, por Meet, por videollamada, por grupos de WhatsApp, y nos encontramos con un montón de herramientas tecnológicas que de repente no sabíamos cómo usar, ni los docentes, ni los AT, ni los papás, ni los niños, y tuvimos que acomodarnos sobre la marcha. Pero faltaba algo, ese algo que también se aprende en la escuela, ese algo que tiene que ver con un currículum oculto, invisible muchas veces, ese algo que tiene que ver con las rutinas, con los hábitos escolares, con la socialización que ocurre con la escuela, con lo vincular que se da entre el acompañado y sus pares, entre el acompañado y su docente, entre el acompañado y la T, eso otro que sucede en el recreo, eso otro que sucede en el ingreso a la institución escolar, que también tiene que ver con los aprendizajes escolares. Veíamos que de repente mandaban actividades todas las semanas a modo de cumplir con las actividades, cumplir con lo académico, que no se pierdan los aprendizajes, pero sin embargo esos aprendizajes caían como en una bolsa con agujeros, como en un saco vacío, porque no tenían el impacto que tiene que ver con el aprendizaje vincular, con la necesidad de un otro que mire
que de alguna manera posibilite que ese aprendizaje tenga lugar. Por eso el acompañamiento de alguna forma también, como dice Rosario, tuvo que venirse a la casa y permitir que se hiciera el Zoom a partir del acompañado y el acompañante en la casa, porque eso se notaba que seguía faltando. Lo vincular es primordial en nuestros acompañados, en los niños y niñas que acompañamos, porque muchas veces es lo que permite, el puente que permite que ese aprendizaje académico tenga lugar, algo que continuamente vamos como manifestando. Sin dudas, todo lo que mencionan Rosario y Jessica implicó ir haciendo un duelo por la escuela que teníamos hasta el año 2019 y principios de 2020, donde todo cambia, cambian las reglas, y este año, bueno, surgieron nuevamente otros desafíos, el cual implicó el desafío de sostener la presencialidad, y para eso se armaron burbujas. Y entonces los desafíos de sostener encuadre y de que cuáles eran estas variables que antes sosteníamos en cada uno de los encuadres en el espacio de la vida cotidiana que acompañábamos en el colegio, y el año anterior en la virtualidad también, bueno, habían sufrido modificaciones. Entonces estas burbujas de pronto decíamos, bueno, ¿qué implicaba meterse en la burbuja con el acompañado o acompañada, estar por fuera de la burbuja, cómo se sostiene, qué significa burbuja, ¿no? Lo que a uno le remite la situación de una burbuja, y estar dentro pareciera que está como encerrado en una cuestión de una cajita de cristal sin tener contacto con lo de afuera, porque si no, de alguna manera, simbólicamente, esa burbuja se rompe, ¿verdad? Entonces, qué capacidad teníamos los acompañantes de ir haciendo permeable esa burbuja, y que algo de lo de afuera, de esta realidad, también ingresara en el vínculo que nosotros acompañábamos en esa burbuja a la que el alumno o alumna tenía que asistir en esa presencialidad. Creemos que el desafío fundamental tiene que ver con que nosotros no nos quedemos encerrados con nuestro acompañado o acompañada en esa burbuja, es decir, que sea una burbuja permeable, que haya una adentro y una afuera, que haya relación. Si bien todo cambió, los espacios de recreo, los encuentros con otros, el utilizar tantos medios de protección que no impidan la decodificación emocional, el significado de la apertura de ojos, de boca, de la sonrisa, de la tristeza, es decir, cómo se van codificando todas estas cuestiones a través de estos nuevos herramientas que son para cuidarnos, pero también que no constituyan en sí mismas un impedimento para que se siga intercambiando este flujo con el afuera en este espacio tan valorado como la presencialidad de la vida cotidiana que nosotros acompañamos en la institución escolar. Por ahí lo que surge analizando todo esto y analizando también la rápida mudanza que tuvo que hacer la escuela a la casa, y que hoy todavía estamos en un momento de incertidumbre, en donde hay miedos, en donde hay dudas, que esto, la nueva modalidad de volver a la escuela, ¿no? Y en este volver está bueno hacerlo en plural, aunque la palabra no exista, ¿no? En los volveres de cada uno de estos niños y niñas y adultos que han vuelto a la escuela, no implica que la incertidumbre haya dejado de estar, ¿no? El miedo es constante, e incluso la cuestión de la muerte, ¿no? Está más cerca. Y ahí también nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué de nuestro rol, ¿no? Como acompañantes en toda esta realidad? Porque esta realidad no solamente atraviesa también a los niños, nos atraviesa a todos, somos parte también de esa realidad, la estamos viviendo, ¿no? Entonces sí es importante en función de todo esto, bueno, pensarnos cómo también nuestra función, nuestro estar allí, eh, empieza a modificarse y a tratar de actualizarse en función de la realidad actual, ¿no? Un poco también pensábamos en cómo van cambiando algunas cuestiones, ¿no? En relación, por ejemplo,
a cómo pensamos los espacios de subjetivación en este nuevo transitar en la escuela, en estas nuevas maneras de volver, en estas nuevas maneras incluso de intermitencia, porque la burbuja no deja de muchas veces ser intermitente, porque hubo un contacto estrecho, entonces se suspenden las clases, vamos a ver si largamos el miércoles, empezamos el lunes, ¿no? Una intermitencia que hace que por ahí estos aprendizajes de los que hablábamos al principio, que se dan a través de lo vincular, que se dan a través de muchos otros sentidos activos más allá de lo pedagógico y lo cognitivo, que obviamente también van de la mano, se ven alterados, ¿no? Se ven alterados. Bueno, justamente qué hacer ahí con todo esto, cómo acompañar, cómo contener, ¿no? ¿Qué contener? ¿Qué pasa con esto de lo escolar y estar en la casa? A muchos acompañantes se nos ha abierto la puerta de la casa, que no hubiésemos podido entrar al domicilio de ese niño o niña que acompañamos si no fuera por lo virtual, por la pandemia, ¿no? Entonces, resignificar nuestro quehacer, resignificar nuestro estar allí, y en ese estar hoy implica lo virtual y lo presencial. Bueno, cómo pensarnos, ¿no? Ahí, con qué herramientas, con qué nuevos aprendizajes a tratar de ver. Creo que, y en esto lo repetimos cada vez que damos una charla o tenemos algún encuentro, no tenemos las respuestas, no tenemos receta, no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Un poco esa es la regla y la constante del acompañamiento terapéutico, ¿no? Ni hablar con las infantes. Para cerrar entonces, así no nos pasamos del tiempo estipulado, creemos importante reconocer que este proceso de reconstrucción nos atraviesa a todos, ¿sí? Y si bien Fati bien nombraba algunas de las intervenciones que seguimos trabajando los ATES y que dependerá por supuesto del caso a caso, decidimos cerrar esta ponencia con palabras de una acompañada en relación a las burbujas, cuando se explicaba con qué amiguitas le iba a tocar, con qué personas iba a asistir a la escuela, qué sería una semana de por medio, y ella reflexionaba en torno a este concepto de burbujas, diciendo, son burbujas, pero que en realidad no son burbujas, porque voy a estar en la escuela de siempre, sí, vas a estar en la escuela de siempre, y va a estar tal, que es mi compañerita de siempre, sí, vas a estar tal, y la voy a poder ver, sí, y la voy a poder hablar con ella, sin compu, sin nada, sí, vas a poder estar con ella y vas a poder estar ocupando ese espacio que vos ya conoces de tu escuela, pero vamos a tener que aprender esta nueva forma. Y me dice, sí, ya sé, esto de saludar con el puñito y no tocarnos tanto, ¿no? Los niños saben, los niños entienden, los niños que reciben una explicación y que se los hace partícipe de la realidad que los rodea pueden decidir un modo de participar. Y creo que ahí estamos los acompañantes terapéuticos, justamente velando por esta situación y velando por este proceso de subjetivación. Bueno, muchísimas gracias y esperamos tener un hermoso encuentro. Gracias. Gracias. Gracias.